Hay un tipo de hombre del que casi nadie habla, pero que todos sienten cuando aparece. Un hombre que no presume, que no compite, que no implora, que no ruega. Un hombre que camina con una calma peligrosa. Un hombre que no necesita la aprobación de nadie, porque dejó de esperarla. La sociedad moderna no sabe qué hacer con él. Las mujeres lo sienten como un misterio. Los hombres lo perciben como una amenaza silenciosa. Y el sistema lo odia. Porque un hombre que no espera nada no puede ser controlado. En una época donde todos corren detrás de validación digital, detrás de atención, detrás de likes, detrás de un mensaje que nunca llega, detrás de una disculpa que nunca recibirán, hay un hombre que se ha detenido, no porque esté cansado, sino porque despertó. Ese hombre entendió algo que casi nadie entiende, que la mayoría de la gente vive esperando migajas emocionales, esperando que los reconozcan, esperando que alguien cambie, esperando que la vida al fin les dé, y esa espera eterna es la prisión más grande de la mente humana. Pero él no. Él ya rompió esa cadena. No significa que sea frío. No significa que sea insensible, significa que se reconstruyó, que ahora solo entrega lo que quiere entregar, a quien quiere entregarlo, y cuando quiere hacerlo, sin la ansiedad de la recompensa, sin el miedo al rechazo, sin el temblor de la duda. Ese hombre descubrió la verdad que nadie dice. El sufrimiento humano nace de esperar algo de quien no puede darlo. La mayoría espera que los demás sean buenos. Él no. La mayoría espera que los demás tengan palabra. Él no. La mayoría espera que las personas valoren lo que uno hace. Él no. Y por eso, él está en paz. Porque renunció a la ilusión más tóxica de nuestro tiempo, que alguien más venga a salvarte, a repararte o a darte lo que te falta. Cuando un hombre deja de esperar, empieza a ver quién realmente es, a ver quién lo quiere por interés, a ver quién lo respeta por conveniencia, a ver quién solo se acerca cuando necesita algo, y ahí es donde nace su poder. Ese poder no es ruido, no es agresividad, no es soberbia, es serenidad. Una serenidad que incomoda a los manipuladores, desconcierta a los narcisistas y destruye a cualquiera que depende del emocionalismo para sobrevivir, porque este hombre ya no reacciona, ya no se engancha, ya no se quiebra. La gente empieza a decir cosas como, es que antes era más dócil, antes lo podía manejar, antes respondía más rápido, antes necesitaba más, sí antes de despertar, antes de dejar de esperar. Este hombre aprendió la lección que muchos descubren demasiado tarde, que la independencia emocional no es frialdad, es libertad. Que no esperar nada no te vuelve un ermitaño, te vuelve imparable. Que los que más sufren son los que más dependen, y los que más dependen son los que más esperan, y él ya no espera nada. Ni que lo entiendan, ni que lo acepten, ni que lo reconozcan, ni que lo quieran como él quiere, ni que el mundo sea justo, ni que la vida sea fácil, ni que las personas cambien. Él entendió que nada de eso está bajo su control, y esa comprensión, esa simple comprensión, lo volvió poderoso, porque la mente humana alcanza su pico de fortaleza cuando se libera de la ilusión del control. Y los hombres que no esperan nada ya no viven del futuro, viven del presente. Aquí, ahora, con lo que es, con lo que hay. Ese es su secreto, ese es su poder invisible, y ese es el poder que aterra a un mundo construido sobre la necesidad, la ansiedad, la dependencia y la validación colectiva. El hombre que ya no espera nada recupera algo que la mayoría perdió, su autonomía espiritual. Ahí empieza su reinado silencioso, ahí empieza su vida real, ahí empieza el capítulo donde deja de ser un peón, y se convierte en un hombre de verdad. Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas no piensa, reacciona, no eligen, repiten, no deciden, ceden, y sobre todo, no viven. Esperan. Esperan que el mundo cambie, esperan que el amor llegue, esperan que el respeto aparezca, esperan que el reconocimiento se lo dé a alguien más, esperan, y esperan, y esperan, y en esa espera eterna, se desgastan, se debilitan, y se destruyen. Pero el hombre que dejó de esperar nada de nadie, entendió algo que ni la filosofía clásica, ni la psicología moderna han podido ocultar. Que toda expectativa es una forma elegante de esclavitud emocional. Platón lo decía a su manera. El que depende de otros para ser feliz, nunca será libre. Y la neurociencia lo confirma miles de años después, porque cuando esperas algo de alguien, una disculpa, una respuesta, un gesto, un reconocimiento, tu cerebro activa el circuito dopaminérgico de anticipación. Ese circuito no es el de la felicidad, es el de la ansiedad. La misma área cerebral que se activa cuando un apostador espera el resultado de una apuesta, o cuando un adicto espera su dosis. El cerebro no distingue entre la expectativa emocional y la expectativa química. Para él, esperar es sufrir, esperar es depender, esperar es ceder control, y ahí se forma el hombre roto. El hombre que ya no espera nada de nadie rompió ese circuito, lo desactivó, y en ese momento su mente dejó de ser rehén del comportamiento ajeno. La psicología lo llama regulación interna del locus de control. Los filósofos lo llamaban autarquía, la autosuficiencia del alma. Los estoicos lo llamaban imperturbabilidad. La neurociencia moderna lo llama madurez emocional. Pero en todas sus formas significa lo mismo. Nada que venga de afuera define mi mundo adentro. Es sencillo decirlo, pero complejo vivirlo, porque vivimos en una sociedad que entrena a los hombres a esperar. Se les enseña a esperar el amor correcto, a esperar la oportunidad perfecta, a esperar la validación de los demás, a esperar que la suerte cambie.
a esperar que la gente sea justa, a esperar que los demás hagan lo correcto. Pero ese hombre, el que dejamos en la primera parte, dejó de participar en ese juego. Y cuando un hombre deja de esperar, ocurre algo extraño. Empieza a ver la manipulación, a ver las intenciones ocultas, a ver la falsedad detrás de los gestos amables, a ver quién realmente lo valora y quién solo lo utiliza, como si se quitara una venda que todos los demás siguen llevando puesta. La mayoría de las personas no lo notará, pero él ya no se relaciona desde el deseo de recibir, se relaciona desde la claridad. Da porque quiere dar, no porque espera algo de vuelta. Habla porque quiere hablar, no porque necesita atención, ama porque quiere amar, no porque tiene miedo a estar solo. Y eso lo vuelve peligroso para el sistema. ¿Quieres saber por qué? Porque un hombre que no espera nada de nadie ya no es manipulable. La publicidad pierde poder sobre él, las promesas vacías no le mueven, los discursos políticos no le engañan, las estrategias emocionales de gente narcisista ya no funcionan, las amenazas ya no lo intimidan, las promesas ya no lo seducen. Ese hombre ya no se engancha porque su gancho interior está recogido. En psicología esto se llama independencia motivacional. Significa que tu energía ya no depende del comportamiento ajeno y que tu paz mental ya no es una moneda que otros pueden comprar. ¿Te imaginas lo que eso representa en un mundo donde casi todos necesitan la validación ajena para sentirse vivos? Los estudios de Martin Seligman sobre la indefensión aprendida muestran algo brutal. Cuando una persona siente que su bienestar depende de fuerzas externas, su motivación se desploma. Pero cuando asume el control interno, aunque sea mínimo, su energía renace. El hombre que ya no espera nada hizo precisamente eso. Se devolvió el control a sí mismo y eso lo vuelve poderoso. Muy poderoso. Pero no un poder escandaloso, sino un poder silencioso. Un poder que incomoda a quienes necesitan controlar a los demás para sentirse importantes. Un poder que descoloca a quienes están acostumbrados a manipular emocionalmente. Un poder que desarma a quienes solo saben relacionarse con personas necesitadas. ¿Quieres entender este poder con un ejemplo científico? Aquí va uno que debería enseñarse en todas las escuelas. En los años 70, el psicólogo Walter Mischel hizo el famoso experimento del malvavisco. Les decía a los niños, si esperas tendrás 2 malvaviscos, si no, solo uno. El mensaje oculto del experimento era este: la capacidad de resistir la espera te hace exitoso. Pero años después descubrimos que había un error enorme. Los niños que esperaban no eran más fuertes, eran los que confiaban en que el adulto cumpliría su promesa. Los que no esperaban no eran impulsivos, eran los que ya habían aprendido que en su vida los adultos no cumplían. Entonces, ¿qué nos muestra la ciencia realmente? Que la expectativa es un acto de confianza. Y cuando confías en alguien que no lo merece, la expectativa se convierte en sufrimiento. El hombre que ya no espera nada de nadie simplemente dejó de depositar confianza ciega en personas que han demostrado una y otra vez que no pueden sostenerla. Y así es como nace su calma. No porque sea frío, sino porque se volvió realista, maduro, plenamente consciente de la naturaleza humana. ¿Quieres un segundo ejemplo, aún más profundo? Los estudios sobre relaciones muestran que la mayoría de los conflictos no nacen de la falta de amor, sino de la diferencia entre expectativas y realidad. El hombre que ya no espera nada ha eliminado esa brecha, y por eso vive en paz. Donde otros ven traición, él ve naturaleza humana. Donde otros ven injusticia, él ve consecuencia. Donde otros ven rechazo, él ve incompatibilidad. Donde otros ven tragedia, él ve aprendizaje. Y esa capacidad, esa forma de ver el mundo sin filtros emocionales, se llama claridad cognitiva. La claridad es un arma poderosa. Y un hombre claro es un hombre libre. Los filósofos antiguos sabían esto. Diógenes vivía sin esperar nada, y por eso vivía sin miedo. Marco Aurelio decía, espera menos de los otros y más de ti. Schopenhauer escribía, la felicidad empieza donde termina la expectativa. Y Nietzsche afirmaba que el hombre superior es aquel que vive desde su propio poder, no desde la necesidad de otro. Pero hoy, en una sociedad construida para generar dependencia, escasez emocional y validación constante, un hombre así es casi un mito. Un error del sistema. Una falla en la programación. Porque, ¿cómo controlas a alguien que no necesita nada de ti? ¿Cómo manipulas a alguien que no busca tu aprobación? ¿Cómo haces sentir culpable a alguien que no está esperando tu opinión? ¿Cómo limitas a alguien que ya se liberó del deseo de ser entendido? No puedes. Ese hombre es un fantasma para los manipuladores, un muro para los abusadores emocionales, un espejo incómodo para los inseguros, un recordatorio de incompetencia para los arrogantes y, sobre todo, un desafío para la sociedad que no soporta a los que piensan por sí mismos. ¿Te das cuenta? La mayoría teme al hombre que no espera nada porque no pueden predecirlo, no pueden controlarlo, no pueden condicionarlo, no pueden chantajearlo emocionalmente, y por eso mismo, él se vuelve magnético. La gente siente que está frente a alguien diferente, alguien que no corre, alguien que no persigue, alguien que no se humilla, alguien que no se derrumba, alguien que no se compra con promesas, alguien que no se mueve por ansiedad, alguien que no se vende por afecto. Ese hombre ya no vive para agradar, vive para ser. Y esa autenticidad, en un mundo lleno de máscaras, es un superpoder. La neurociencia dice que la autenticidad reduce el cortisol y aumenta el bienestar psicológico. La filosofía dice que la autenticidad es el camino a la virtud.
La sociología dice que la autenticidad crea liderazgo natural. La biología dice que la autenticidad reduce el estrés adaptativo. Y la experiencia humana lo confirma. Todos seguimos a quienes no necesitan ser seguidos. Todos respetamos a quienes no nos piden respeto. Todos confiamos en quienes no nos exigen confianza. Todos admiramos a quienes no buscan admiración. Ese es el secreto del hombre que ya no espera nada. No es que se hizo frío, es que se hizo completo. La mayoría de los seres humanos viven con miedo. Miedo a quedar solos. Miedo a ser rechazados. Miedo a que los olviden. Miedo a que el mundo no les devuelva lo que entregaron. Miedo, sobre todo, a no recibir lo que creen que merecen, y desde ese miedo, esperan. Esperan reconocimiento, esperan amor, esperan respeto, esperan gratitud, esperan justicia. Pero el hombre del que hablamos, ese hombre ya cruzó un umbral que la mayoría nunca cruzará, renunció voluntariamente a la expectativa, y renunciar a esperar no es una derrota, es una liberación, es un bautizo en fuego, es la purificación del alma, es la reconquista del propio espíritu. Ese hombre descubrió algo que las religiones, los filósofos y los sabios de la historia repetían una y otra vez, pero que nadie quiere escuchar. Quien no necesita nada es dueño de todo, porque el mundo, hermano, no le pertenece al que más grita, ni al que más exige, ni al que más empuja, ni al que más reclama. El mundo, en silencio, siempre termina perteneciendo al que menos espera. Ese hombre camina ligero. No carga resentimientos, no carga ilusiones rotas, no carga promesas vacías, no carga con los errores de otros, no carga con la necesidad de ser entendido. Por eso avanza, por eso progresa, por eso se fortalece sin que nadie lo note. La gente cree que él dejó de esperar porque se rindió, pero la verdad es otra. Dejó de esperar porque despertó. Despertó a la realidad de que nadie te debe nada, de que nadie está obligado a entenderte, de que nadie está obligado a valorarte, de que la vida no se ajusta a tus expectativas, de que la justicia rara vez es justa, y de que el respeto no se exige, se inspira. Ese despertar, duro como una piedra y puro como el fuego, lo volvió un hombre difícil de quebrar. ¿Por qué? ¿Qué puedes quitarle a alguien que no necesita de ti? ¿Qué arma puedes usar contra alguien que no teme perderte? ¿Qué poder tienes sobre un hombre que ya se soltó de tu opinión, tu aprobación y tu presencia? Ninguno. Ese hombre ya cruzó la frontera de la dependencia, y cuando la cruza, entra en otra dimensión, la dimensión del dominio propio. El sistema moderno basa su poder en crear dependencia. Dependencia emocional, dependencia económica, dependencia social, dependencia psicológica. El mensaje es siempre el mismo. Quédate cerca porque sin nosotros no eres nada. Pero el hombre que ya no espera nada responde con su presencia, no con sus palabras. No necesito nada de ti, soy suficiente. La sociedad no sabe cómo manejar a un hombre así, las instituciones tampoco, ni las relaciones frágiles, ni la cultura del victimismo, ni la industria del consumo emocional, porque ese hombre no puede ser comprado, no puede ser chantajeado, no puede ser presionado, no puede ser moldeado. Esa independencia lo convierte en alguien inusual, alguien que vive según sus principios y no según los impulsos del mundo, y cuando un hombre vive así, surge algo más profundo que la paz, surge el sentido. Ese hombre no espera nada, no porque no le importe la vida, sino porque, por primera vez, empezó a vivirla por lo que es, no por lo que imaginó que debía ser. Deja de buscar la validación del mundo y, al hacerlo, empieza a crear la suya. Deja de perseguir el amor, y al hacerlo, ama de forma más auténtica. Deja de esperar respeto, y al hacerlo, se vuelve respetable. Deja de esperar gratitud, y al hacerlo, se vuelve generoso. Deja de esperar que otros cambien, y al hacerlo, cambia él. Ese hombre ya no ruega, ya no se frustra, ya no se derrumba, ya no se pierde en expectativas rotas, porque aprendió que la vida no te recompensa por esperar, te recompensa por avanzar. El secreto final es este. El hombre que ya no espera nada de nadie, empieza a esperar todo de sí mismo. Y ahí es donde su poder deja de ser invisible, y se vuelve inevitable. Se convierte en el tipo de hombre que inspira sin intentarlo, que lidera sin desearlo, que atrae sin buscar, que transforma sin presionar. En un mundo que vive de rodillas ante los aplausos, él se sostiene de pie en silencio. En un mundo que pide permiso para existir, él simplemente existe. En un mundo que ruega aceptación, él se acepta a sí mismo. En un mundo que sobrevive de expectativas, él vive de realidad. Ese hombre no se marchó de la sociedad, se marchó de la ilusión. Y ese es el viaje más poderoso que un ser humano puede hacer. Porque cuando un hombre deja de esperar, por fin empieza a ver, y cuando empieza a ver, el mundo deja de engañarlo, la gente deja de manipularlo, la vida deja de intimidarlo. Y él, por primera vez, empieza a ser quien siempre pudo ser. Ese es el poder invisible. Ese es el poder silencioso. Ese es el poder que nadie enseña. Ese es el poder del hombre que ya no espera nada de nadie, y que, por eso mismo, lo puede todo.